Abimelec no nació en cuna de rey. Hijo de Gedeón, con una concubina de Siquem, vino al mundo lejos de los salones de honor y las alfombras rojas de la nobleza, mientras que los otros hijos de Gedeón, 70 en total, crecieron bajo el techo de un héroe de guerra, con un lugar garantizado en el linaje. Abimelec era el chico de fuera, el bastardo, el hijo de la mujer de Siquem. Creció oyéndolo, creció tragándoselo. Y no es que fuera olvidado, era recordado, pero de la manera equivocada. Sus hermanos lo vieron como un accesorio fuera de lugar, un detalle inconveniente. Abimelec no tenía voz en los consejos, ni asiento en la mesa principal. Pero lo que sí tenía, y mantenía bien guardado, era un ojo que aprendía con rapidez. Silencioso, lo observaba todo. Las conversaciones, los planes, las guerras ganadas, las órdenes de Gideon, todo se amontonaba en su interior como leña. Suscríbete al canal para conocer más historias apasionantes de la Biblia y activa tus notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Muchas gracias". Toda ayuda es bienvenida y marca una gran diferencia. Y entonces Gedeón murió, sin rey, sin estructura y con 70 herederos legítimos. La casa era vulnerable. Cada hermano tiraba para un lado, sin unidad. Era como un rebaño sin pastor. Y allí, en medio de esta confusión, Abimelec vio un resquicio. No era un guerrero como su padre, ni era de sangre pura como sus hermanos, pero tenía algo que ninguno de ellos parecía tener: sed. Y la sed, cuando se convierte en obsesión, es una especie de hambre que no se detiene hasta devorarlo todo. Sabía que no podía conquistar por la fuerza, pero sí por la persuasión. Y pensó rápido: Siquem. Esa ciudad conocía su nombre. Allí no era el bastardo, allí era uno de los nuestros. Si iba allí, tal vez podría convencer al pueblo de que sería mejor tener un rey local que una multitud de príncipes inconexos. Solo hacía falta una palabra bien dicha, una propuesta bien pensada y unas cuantas monedas en las manos adecuadas. Así que partió hacia Siquem, donde cada paso resonaba como el comienzo de un plan que nadie vería venir. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Siquem no era solo un pueblo, era el lugar donde vivía su madre, donde lo conocían por su cara y su nombre, donde las historias de Gedeón aún circulaban por las esquinas. Pero más que eso, Siquem era una ciudad dividida, religiosamente confusa, llena de alianzas frágiles e intereses dispersos, un campo perfecto para los que sabían jugar el juego. Abimelec llegó allí con astucia y estrategia. No llegó como un mendigo, sino como una propuesta. Reunió a los líderes, a los hombres importantes y a los influyentes. Los miró a los ojos y les dijo lo que querían oír. Os conviene más que reine uno de nosotros, o 70 hijos de Gedeón, que ni siquiera son de aquí. Fue como echar leña seca a un fuego que casi se había apagado. Esa pregunta tocó una fibra sensible. Removía el orgullo local, el sentido de pertenencia, el rencor que mucha gente tenía de la época en que Gedeón estaba al mando. Pero Siquem se limitó a obedecer. El pueblo no se lo pensó dos veces. Recogieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit, el dios pagano al que muchos ya adoraban por comodidad. Lo pusieron en manos de Abimelec como una apuesta a una sola ficha. Él cogió el dinero y fue en busca de hombres sin ley, gente peligrosa, acostumbrada a hacer trabajos sucios. No quería soldados de guerra, quería verdugos silenciosos. Con este grupo emprendió el regreso, no para construir, sino para eliminar, no para negociar, sino para silenciar. Uno a uno, los hermanos cayeron,
70 cuerpos sobre la misma piedra, en el mismo lugar, como si el destino hubiera decidido que ese sería el altar de la nueva corona. Abimelec no se ensució las manos, pero cada gota que caía llevaba su firma. Pero no todo salió como él quería. Un hermano escapó, Jotam, y a diferencia de los otros, no corrió a esconderse. Subió a una colina, miró a todo el pueblo y comenzó a hablar en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que cada palabra resonara como una oscura advertencia de lo que estaba por venir. Jotam no era el más fuerte ni el más viejo, pero era el único que quedaba. Vio los cuerpos de sus hermanos, olió la sangre mezclada con la tierra y lo supo enseguida. No era solo una masacre, era una sucia coronación. Huyó, no porque fuera un cobarde, sino porque aún tenía algo que decir. Y cuando encontró el monte Gerizim, vio allí su púlpito, su oportunidad de dejar claro que este crimen tenía un precio. Gritó delante de la gente. Su voz cortó el viento como una hoja afilada. No habló de odio ni de venganza. Contó una historia, una parábola. Dijo que los árboles querían un rey. Fueron al olivo y le pidieron que reinara. Se negó, no quería renunciar a su precioso aceite. Se dirigieron a la higuera, que también se negó, pues sus frutos eran demasiado dulces para renunciar a ellos. Probaron con la vid, que prefirió seguir dando vino. Al final, solo el espino aceptó. «Ven a cobijarte bajo mi sombra», dijo el espino. Pero todo el mundo lo sabía. El espino no da sombra, rasca, provoca incendios. Y si alguien se acercaba demasiado, podía quemarse. La historia parecía sencilla, casi inocente, pero el mensaje estaba ahí, bien abierto. El espino era Abimelec, un rey sin fruto, sin raíces, con un trono hecho de espinas y venganza. El pueblo escuchó en silencio. Algunos rieron, otros inclinaron la cabeza. Pero Jotam no esperó ninguna reacción. Después de hablar, echó a correr. Desapareció como un fantasma que solo aparece para avisar. Lo que nadie sabía era que aquellas palabras permanecerían como una semilla plantada en tierra seca. Y el tiempo sabría exactamente cuándo regarla. Mientras tanto, Abimelec, ahora coronado como rey, se sentaba en el trono. No parecía preocuparse por profecías o parábolas. Creía que había ganado. Durante 3 años reinó con firmeza. Pero detrás de las alfombras, los festines y los soldados, algo ya empezaba a agitarse en las sombras de Siquem. El tiempo pasó, pero la voz de Jotam no desapareció. Resonaba como un obstinado susurro por las calles de Siquem. La gente que antes había aplaudido a Abimelec empezó a cuchichear por las esquinas. ¿Lo hicimos bien? Era una pregunta que nadie tenía el valor de formular en voz alta, pero que flotaba en el aire como una pesada nube. Y Abimelec, incluso con su corona firmemente en la cabeza, lo sentía. El pueblo ya no lo miraba con los mismos ojos. La confianza se convirtió en polvo. No era difícil ver por qué. Siquem estaba inquieto. Después de la matanza, el trono se había construido sobre el miedo, no sobre el respeto. Y el miedo es lealtad a corto plazo. Los mismos líderes que una vez lo habían apoyado ahora se sentían amenazados. Comenzaron a conspirar, reuniones secretas, miradas cruzadas, alianzas hechas en la oscuridad. Era como si la ciudad estuviera preparando un contraataque, pero aún sin saber cómo ni cuándo. Y entonces apareció Gaal, un hombre audaz, sin filtro en la boca y lleno de coraje en las venas. Llegó como quien no tiene nada que perder. Empezó a decir lo que muchos pensaban pero se tragaban. Durante un banquete, con el vino en la mano y el pecho hinchado, soltó la lengua. ¿Quién es Abimelec? ¿Por qué servimos a este hombre? No es nuestro pariente. Somos nosotros los que debemos gobernar. Las palabras de Gaal cayeron como piedras sobre cristal. Rompieron el silencio de Siquem. El pueblo escuchó. Los líderes se miraron unos a otros. Y Abimelec, él también escuchó. Pero no todos estaban con Gaal. En medio de la confusión,
Hubo un hombre que permaneció fiel al rey, Zebul. Silencioso, calculador, observaba todo desde su rincón. No levantaba la voz, no llamaba la atención, pero envió un mensaje, porque si Gaal quería confrontación, entonces confrontación tendría. Y antes de lo que pensaba, Zebul no perdió el tiempo. Tan pronto como escuchó el discurso de Gaal, tomó un mensajero de confianza y lo envió directamente a Abimelec. El mensaje era claro: aquí hay un Gaal haciéndose famoso, ganándose al pueblo y creyéndose rey. Si quieres ocupar el trono, ven pronto, pero ven con todo. Cuando Abimelec leyó esto, ni siquiera se lo pensó dos veces. Reunió a sus hombres y marchó de noche en silencio. El plan era sencillo: rodear la ciudad antes de que nadie se diera cuenta. Llegó a Siquem antes del amanecer. Dividió a su ejército en grupos y los dispersó por las colinas circundantes. Permanecieron allí, agazapados en la oscuridad, esperando el momento oportuno. El cielo empezaba a clarear cuando Gaal, con el pecho aún lleno de orgullo, salió por las puertas de la ciudad. Miró al horizonte, se rascó los ojos y vio figuras moviéndose entre los árboles. ¿Es la salida del rocío?, preguntó, tratando de fingir que nada era nada. Zebul, a su lado, contuvo una sonrisa torcida. ¿El rocío? Eso es gente, Gaal, ejército, y será mejor que te prepares, porque viene Abimelec. Justo entonces, su tono cambió. Lo que había sido bravuconada se convirtió en miedo. Gaal trató de reunir a sus hombres, pero ya no era una fiesta, era la guerra, y Abimelec atacó con todo. La ciudad se convirtió en un caos, polvo, gritos, acero chocando contra acero. Gaal intentó resistir, intentó ser el héroe que prometió ser, pero fue expulsado, derrotado, expulsado. Abimelec recuperó Siquem, pero no olvidó su osadía. Aquella rebelión, por efímera que fuera, había herido su ego, y un rey con el orgullo herido no piensa con la cabeza, piensa con rabia. Así que decidió enviar un mensaje, y no solo para Gaal, sería para toda la ciudad, una advertencia grabada en fuego y cenizas. Siquem respiró miedo. Tras la paliza en Gaal, la ciudad parecía andar de puntillas. Las puertas cerraron temprano, los mercados murmuraban en lugar de gritar, y los niños dejaron de jugar en las calles. Todos sabían que Abimelec estaba allí, y que no había venido solo para recuperar el trono. Quería que la ciudad recordara, por la fuerza, quién estaba al mando, y no tardó mucho. Al día siguiente, cuando la gente trató de salir a los campos, a trabajar, a cuidar los cultivos, a cosechar lo que el clima les había dado, se llevaron una sorpresa. Los hombres de Abimelec estaban escondidos, esperando. Atacaron sin previo aviso, sin piedad, un golpe tras otro. La gente corriendo, gritando, cayendo. No era una batalla, era castigo, pero Abimelec aún no creía que fuera suficiente. Quería borrar la ciudad de su memoria. Subió con sus hombres a la colina de Salmón, cerca de un bosque. Allí cortó una rama de árbol con sus propias manos. La levantó en alto como quien enseña un arma y dijo: «Haced lo que yo he hecho, rápido». Cada soldado cogió su rama. Marcharon de vuelta en fila, llevando la madera como si fuera madera de sacrificio. Los habitantes de Siquem, ya desesperados, habían corrido hacia una torre fortificada, pensando que allí estarían a salvo. Pero fue exactamente allí donde Abimelec se llevó las ramas. Amontonaron todo en la base de la torre, y sin mediar palabra, le prendieron fuego. Las llamas se levantaron como si tuvieran sed. Gritaron y engulleron madera, piedra y personas. 1000 hombres y mujeres murieron quemados allí en un solo día. Un incendio que no solo destruyó la torre, sino que también hizo revivir las palabras de Jotam, el espino, aquel que decía: «Cobijaos bajo mi sombra», mostraba ahora lo que su sombra ofrecía realmente: calor de destrucción. Pero Abimelec
Seguía sin estar satisfecho. Si Siquem caía, ¿por qué debía permanecer Tebas? Tebas ni siquiera había participado en la confusión, pero eso no le importaba a Abimelec. Después de ver a Siquem hecha cenizas, se inflamó por dentro, como si cada ciudad vecina conllevara una amenaza invisible. Y si una se rebelaba, ¿por qué no las demás? La paranoia se convirtió en estrategia y el próximo objetivo estaba claro. Dirigió a sus hombres directamente hacia allí. No pidió explicaciones, no envió un mensajero, no escuchó a nadie. Llegó con la espada en la mano y el odio en sus ojos. Tebas intentó resistir, pero no era una ciudad de guerra. Era una ciudad de campos, cultivos y familias. Cuando vieron acercarse a los soldados, corrieron. Todos ellos, ancianos, niños, mujeres, jornaleros. En todos buscaron refugio en el interior de la torre de la ciudad, el último lugar donde aún creían estar a salvo. Era una torre alta y fuerte, hecha para proteger, pero Abimelec ya tenía un plan. Y no era uno nuevo, era el mismo que usó en Siquem, la misma fórmula, el mismo tipo de crueldad. Envió a sus hombres al bosque más cercano, cortar ramas, traer madera, amontonarlo todo en la base de la torre. Mientras tanto, dentro, la gente se apiñaba, rezando, llorando. Esperaban un milagro, o al menos que Abimelec se echara atrás, pero no se echaría atrás. Estaba ciego. Para él, esto no era solo otra ciudad. Era otra oportunidad para demostrar que nadie lo desafiaría. No con palabras, ni con el silencio, ni con miedo. Cuando la base estuvo llena de leña, bajó con el fardo en los brazos. Lo arrojó allí como quien pone fin a las cosas. Solo que esta vez el destino tenía otros planes. En lo alto de la torre, entre los refugiados, había una mujer. No era un soldado, ni tenía una espada, pero llevaba algo sencillo, pesado y antiguo, una piedra de molino. Y cuando Abimelec se acercó a las puertas, ella la sostuvo con ambas manos, e hizo lo que nadie más tuvo el valor de hacer. La piedra no era grande, ni puntiaguda, ni brillante como un arma de guerra. Era solo una piedra de molino, del tipo que las mujeres usaban para moler el grano, girando en silencio, todos los días, sin gloria ni honor. Pero en manos de aquella mujer anónima se convirtió en justicia. Miró desde arriba, vio a Abimelec que se acercaba confiado, rodeado de soldados y humo, y sin decir una palabra, la soltó. El peso cayó del cielo como si lo hubiera arrojado el propio destino. No hubo grito ni fanfarria, solo el sonido seco de la piedra golpeando el cráneo del rey. Un segundo. Eso fue todo. Un instante entre la gloria y la caída. Abimelec se tambaleó. La sangre le corría por la cara, mezclada con el sudor y el polvo de la batalla. Sintió que el mundo le daba vueltas, que le fallaban las piernas, que su orgullo se hacía añicos contra el suelo. Aquella piedra, lanzada por una mano a la que nunca habría imaginado enfrentarse, no solo le rompió un hueso, hizo añicos la imagen de invencibilidad que llevaba, pero aún respiraba, y en medio del dolor, de la humillación, lo que más le molestaba no era que la muerte llegara, era la forma en que llegaría. No quería ser recordado como el rey que murió a manos de una mujer. Eso, para él, era más vergonzoso que el propio final. Llamó a su escudero, lo acercó y le ordenó: «Toma tu espada y mátame, rápido, antes de que corra la voz de que fue una mujer quien me mató». El muchacho obedeció, clavó la espada, y así, entre el fuego que encendió y la vergüenza que trató de ocultar, Abimelec murió. Pero su nombre, eso ya había sido marcado. Y no fue por victorias o poder, fue por la piedra que vino de arriba, y por la profecía que años antes cierto hermano había gritado desde la montaña. El cuerpo de Abimelec cayó sin ceremonia. Un rey atravesado por su propia precipitación, derrotado por una piedra de cocina y ultimado por unas manos que habían jurado lealtad. No hubo multitud llorosa, ni himno,
ni honor. Hubo silencio. Un silencio pesado, casi incómodo, como si incluso la tierra estuviera confundida por aquel final. Los soldados que los rodeaban permanecieron inmóviles durante un rato. El hombre que los había dirigido con puño de hierro yacía ahora en el suelo, con los ojos aún abiertos pero apagados. Nadie sabía qué hacer. Era como si el mando se hubiera evaporado junto con el último aliento del rey. Sin él no había causa, solo miedo y cansancio. La torre seguía en pie, y desde allí arriba aquella mujer, a la que nadie conocía el nombre ni su procedencia, seguía mirando hacia abajo. No bajó a dar explicaciones. No huyó. Se quedó allí, firme, como si supiera que acababa de cambiar el curso de la historia sin tener que decir una palabra. No con discursos, sino con gestos. Y fue entonces cuando volvieron las palabras de Jotam, como un viento que atraviesa la memoria. Recordaron la fábula de los árboles, del espino que se ofreció a reinar, de la falsa sombra, de las promesas vacías. Recordaron el fuego y ahora veían el final. Un final que no fue por casualidad ni obra del ciego destino. Era presagio, era el cierre del ciclo. Y como si la historia quisiera ser clara, el propio texto sagrado no se equivocó. Entonces Dios cargó sobre Abimelec el mal que había hecho contra su padre, matando a sus 70 hermanos. La justicia, que parecía adormecida, despertó, y no necesitó ejércitos ni rayos del cielo. Todo lo que necesitó fue una piedra, un golpe y un nombre sin corona. Mientras el cuerpo aún se enfriaba, el pueblo de Israel regresó a casa. Y en medio de este regreso, algo comenzó a cambiar. Con Abimelec muerto en el suelo y el silencio colgando en el aire como una pesada cortina, los soldados comenzaron a dispersarse. No hubo orden de retirada, ninguna orden formal. Simplemente se marcharon. Cada uno por su lado, como si se hubiera roto un hechizo. Lo que antes había sido miedo disfrazado de lealtad, se convirtió en polvo del camino. El pueblo de Israel también comenzó a regresar a casa. Llegaron despacio, lentamente, mirando atrás con la mirada de quien ha visto más de lo que quería ver. Sin cantos, sin gritos de victoria, solo pasos largos y lentos, cargados de un cansancio que no es físico, es del alma. Y allí, en el rastro que Abimelec dejó tras de sí, yacían los restos de una historia marcada por la sangre, el poder y la sed de control. Una ciudad incendiada, otra casi destruida y un trono que nunca llegó a ser. Todo lo que construyó fue por la fuerza, con monedas compradas, con el miedo implantado, con la espada apuntada. Y al final, nada de ello mantuvo la corona. Cualquiera que mirara desde fuera podría haber pensado que era solo otra guerra entre hombres, pero cualquiera que prestara atención podía ver los hilos invisibles que lo unían todo. Un ciclo que comenzó entonces, con una elección equivocada, un plan egoísta y una sed que nunca se sació. Y la profecía de Jotam. No era solo una advertencia, era como un espejo. Todo lo que dijo se hizo realidad. Desde el arbusto espinoso que reinaba sin sombra hasta el fuego que consumía todo a su alrededor. Palabra por palabra, cayó como un martillo, no por casualidad, sino por justicia. El final de Abimelec no fue solo el final de un hombre, fue el final de una elección equivocada que creció demasiado rápido. Empezó tratando de tapar un agujero, el agujero del orgullo herido, del rechazo, de la sed de un lugar que no le fue dado. Pero en lugar de curar, cavó más hondo. Utilizó la sangre como cemento, el fuego como prueba de fuerza y el miedo como forma de gobierno. Y cuando todo se derrumbó, no quedó trono ni gloria. Todo lo que quedó fue lo que era desde el principio, un arbusto espinoso que intentaba hacerse pasar por un árbol frutal. Su historia es una clara advertencia. Muestra lo que ocurre cuando alguien quiere trepar a toda costa, sin pensar en las caídas que pueden seguir.
porque el problema no era solo lo que hacía a los demás, fue lo que se hizo a sí mismo. Mató a hermanos, traicionó raíces, incendió ciudades, todo para sentirse grande, y al final murió pidiendo ocultar su vergüenza. Un rey que mandaba tanto, pero ni siquiera podía controlar su propia vanidad. Lo más poderoso de esta historia ni siquiera es la piedra que cayó, es lo que representa. Una mujer sin nombre, sin posición, sin poder, fue la que derribó al que se creía intocable. A veces Dios usa lo improbable para mostrar que ningún trono hecho de orgullo puede sostenerse por mucho tiempo. Y las palabras de Jotam siguen resonando, no solo en Siquem, sino donde quiera que intentemos escondernos bajo la sombra equivocada. A veces parece cómodo inclinarse ante líderes vacíos, promesas fáciles y atajos peligrosos. Pero tarde o temprano llega el fuego. Abimelec murió, pero la lección permaneció y dice con voz firme que el final nunca tiene que ver con el poder que tuviste, sino con lo que hiciste con él. Si te gustó la historia de Abimelec y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.